Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Y hoy en nuestro canal vamos a conversar con un invitado especial, Sebastián Pizarro, que es director del área legal del holding Randstad en Chile. Él fue abogado laboral litigante en Schweitzer y CIA Abogados, también de la BDO Consultores y de la Araya y CIA Abogados. Sebastián tiene un diplomado en Derecho Laboral de la Empresa en la Universidad de los Andes, es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Chile y doctorando en Derecho en la Universidad de Chile también. Miembro de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, donde nos conocimos, y miembro del Colegio de Abogados de Chile. Sebastián es expositor de diversos trabajos en su especialidad y autor de varios artículos científicos. Sebastián, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nuestra charla hoy está muy enfocada en los futuros profesionales, que siempre tienen una cierta aprensión con respecto al mercado, qué les espera a futuro. Y por eso queremos aprovechar tu experiencia en el área legal para poder pasar algunas informaciones para esos futuros abogados. Comencemos por cuándo y cómo iniciaste tu carrera como abogado. Bueno, primero que todo, gracias Rodrigo por convidarme a compartir un poco la experiencia que uno puede tener, escasa pero exigente y movida. La verdad las cosas es que yo partí como abogado en Viña del Mar, en un estudio que está empezando a armar su área laboral, y en paralelo, gracias también a un compañero mío en el magíster en la Universidad de Chile, comencé a ser corresponsal de un estudio muy bueno en Santiago, pero para desarrollar funciones en Valparaíso con clientes ligados al mundo de la seguridad. Eso te da el primer puntapié inicial, que alguien confíe en ti, ¿no es cierto? A la hora de litigar, que es una de las primeras cosas que uno se tiene que enfrentar necesariamente, que el primer choque entre el libro y la realidad, que, valga la redundancia, es un choque, yo diría que cultural máximo entre lo que es el libro puro y la realidad aterrizada en un tribunal. Ahí partí, hace ya prácticamente 6 años, sin perjuicio del procurado, bastante años antes. Interesante. Y nosotros tenemos muchas informaciones de que a cada año salen muchos abogados aquí en Chile. ¿Cómo ves este mercado para la abogacía en los días de hoy? ¿Debemos preocuparnos con la cantidad de profesionales? ¿Es un escenario que entusiasma a seguir estudiando en esta área? Quien tiene interés académico y le apasiona el derecho siempre va a encontrar un nicho donde el cual especializarse, la verdad, las cosas. El punto está en que, contrario a lo que tal vez muchos piensan, el número de abogados por Chile per cápita persona no es tan alto como podría llegar a pensarse. El tema está en tal vez, como algunos profesores de derecho han lucubrado en algunas columnas, es la calidad por un lado, y por otra parte la diferenciación. Quien busca diferenciarse apenas ingresado, uno esté al mercado del trabajo, va a obtener, y siendo bueno, siendo un profesional con valores claros y con conocimientos también en la misma línea, nunca va a tener un problema, al menos en abstracto, por cierto, de poder encontrar un trabajo, de poder desarrollarse profesionalmente. Hay no una cantidad baja de empresas que siempre buscan que sus abogados se vayan perfeccionando porque les interesa que sus abogados estén actualizados, porque las dinámicas de mercado indican que con un abogado actualizado tus riesgos bajan, tus procesos largos se acaban, y en fin, la productividad con ello, que es un verbo, es una palabra permanente en las empresas, va a ir increciendo, aumentando. Por lo tanto, está complejo a nivel de lo que es el mercado del trabajo, encontrar trabajo, pero en rigor, para mí la clave está en diferenciarse desde un inicio. Eso es lo que te puedo decir. Interesante. Y también basada en tu experiencia, ¿cuáles fueron las principales dificultades que tú enfrentaste en el inicio de tu carrera? Las principales dificultades tienen que ver con que se han hecho hasta broma al respecto.
por así decirlo, se busca abogado con 2 años de experiencia, 3 medallas olímpicas y cosas así, ¿no? Parece, es una exageración, evidentemente, porque es una broma, pero en el fondo no deja de tener algo de asidero en la realidad. Se exige bastante a profesionales jóvenes, precisamente porque el mercado sabe, ¿no?, que, que los profesionales deben diferenciarse para obtener más dinero, para ser visibles. El punto estriba en que al final del día, por esos profesionales más perfeccionados desde un inicio, el mercado paga muy poco. Es una primera dificultad, ¿no? Paga extremadamente poco. Lo otro tiene que ver con que para quienes salimos de universidades de regiones y si quieren insertarse en un mercado laboral competitivo, desde ya las universidades de regiones no son lo suficientemente conocidas, digamos, de regiones más bien extremas, no las pegadas a Santiago. Entonces, en ese sentido, las pretensiones localistas de las universidades se ven refrendadas con que muchas veces sus alumnos, no en todos los casos, por cierto, siempre hay excepciones y ojalá mucho más que excepciones, les cuesta mucho encontrar trabajo en mercados competitivos como Santiago, que es la capital de Chile, que tampoco es un mercado extremadamente grande, hay que notar eso. No es como Sao Paulo o Río de Janeiro, el mercado es mucho más grande, el mercado brasilero completo. Claro. El mercado jurídico chileno es chiquito, y por eso te digo, digamos, aun cuando egresen o se titulen, mejor dicho, 3.500 a 4.000 abogados al año y la especialización sea extremadamente alta, como una cuestión menester a encontrar a estos profesionales, el mercado paga poco. Es una dificultad y discrimina mucho entre las universidades de Santiago más reconocidas y los profesionales, buenos profesionales que salen de regiones. Es una gran dificultad. Frente a esas dificultades, entonces, ¿qué tips podría dar a los futuros profesionales para intentar superar este escenario, estas limitaciones que impone el mercado? Como te decía, Rodrigo, yo creo que la principal recomendación que uno podría efectuar tiene que ver con perfeccionarse desde un inicio. Eh, y no preocuparse tanto por el área. Los profesionales buenos, aunque esto resulte casi como un verso fácil, es totalmente real. Profesionales buenos siempre va a encontrar un buen nicho con contactos, con amistades, con empresas que siempre lo van a buscar y clientes, ya sean personas naturales o jurídicas, que siempre te van a buscar. El perfeccionamiento también te abre un campo humano que es muy potente, en el sentido de que un diplomado, un magíster o un doctorado siempre te van a abrir gente eh, eh, que piensa, que está inserta en el mercado más que uno. Te doy como ejemplo, yo mismo estaba egresado recién, o sea, siendo licenciado, cuando ni siquiera era abogado, cuando ingresé al magíster en la Universidad de Chile. Y eso fue lo que a mí me abrió las puertas para que finalmente conociera a gente notable, amigos del alma que hoy por hoy me acompañan, incluso hemos trabajado juntos, que en el fondo te abren las puertas a mercados laborales, a cartas de recomendación, a un montón de cosas que en el fondo cuando uno es extremadamente joven e imberbe, desconocedor de la realidad, te ayuda mucho. Eso. Vamos a hablar ahora sobre un otro tema que es bastante interesante porque hoy, además de las competencias en el propio derecho, el mercado está exigiendo otras habilidades de los profesionales, principalmente con respecto a la tecnología. Así es. Yo considero incluso que Chile entró un poco tarde en la informatización de su poder judicial. Así es. Los cambios que ofrecen ahora la oficina judicial virtual son recientes, están gateando aún y tienen mucho que mejorar y mucho que crecer en Así esa es. informatización del poder judicial. ¿Cuáles son los principales cambios que ves que la OJB generó para los abogados? Principalmente un cambio de paradigma. Para quienes se dedicaron largo tiempo, antes que uno, a litigar. Tienes que tener presente que la oficina judicial virtual es bastante joven, como tú dices, está gateando, y tiene abogados que tienen 40 años de experiencia, que son hijos del alfiler y el hilo, del expediente cosido, ¿no? Y en ese sentido, que tú les enseñes a esta gente mayor, incluso lo podemos ver en nuestros papás,
nuestros abuelos incluso, para abogados ya más viejos, que tú les enseñes cómo funciona un programa computacional, para ellos es una verdadera lucha. Para esos abogados de verdad les cuesta mucho, y tengo algunos casos vívidos, amigos míos, que les cuesta un mundo transformar un Word a PDF, porque la oficina judicial virtual no admite Words. Hay que cambiarlo a PDF. Entonces uno le dice, I love PDF, por ejemplo. ¿Qué es eso? Entonces, se les genera un ruido importante a nivel tecnológico en torno a ese tipo de cuestiones. Luego lo otro, ¿qué pasa si es que los documentos pesan más de 10 megas por archivo? Bueno, los tienes que unir. ¿Qué es unir en una PDF? Les cuesta el lenguaje, les cuesta muchísimo el lenguaje. Es un paradigma, y como paradigma tiene ciertas reglas, y en ese sentido la Oficina Judicial Virtual ha venido a derrotar varias. La litigación electrónica, que se pensaba antes muy lejana, sobre todo los tribunales civiles, es una realidad. Y la reforma de la procesal civil, que es la que se viene muy incardinado con esas lógicas, ¿no? La de ofrecer, primeramente, luego la de incorporar documentos, tener 2 audiencias cortas, donde finalmente el juez ya sabe de antemano lo que tú vas a incorporar, como ocurre también en materia laboral. El juez, tú tienes, algunos te colocan algún plazo, qué sé yo, 10 días después de la audiencia preparatoria, o 3 días antes de la audiencia preparatoria, o antes, incluso segundos antes de ingresar a la audiencia preparatoria, uno puede subir los documentos a la oficina judicial virtual y el juez ya tiene en su pantalla los documentos que tú subiste. Eso, tú le hablas a un abogado que nació con el Código de Procedimiento Civil y se tituló en los 80, te va a decir, eso no es Chile, eso es magia. Bueno, caballero, eso es una realidad y usted tiene que acostumbrarse si quiere litigar hoy por hoy en Chile. Y es una cuestión que, con sus bemoles, con sus dificultades a la hora de colocarse en marcha, ha de alguna forma funcionado, en algunos casos, en algunos puntos ha complejizado algunos el ejercicio, pero es una cuestión necesaria y muy necesaria, diría yo. ¿Y qué otros cambios en materia de tecnología crees que vendrán en corto o largo plazo para la abogacía? Yo creo que quien de alguna forma se dedica al tema civil masivo va a ver un riesgo en lo que te voy a comentar. Y yo creo que es un cambio que prontamente se va a dar. Hoy los tribunales civiles, si tú te vas al edificio de los tribunales civiles en Santiago, que es un edificio de 20 y tantos pisos, te vas a encontrar con varios tribunales que aún mantienen causas ejecutivas brutales de grandes tiendas, que en el fondo, por un lado, ralentizan todo el funcionamiento del tribunal, por ejemplo, un juicio sumario, 1 año y medio, sumario, entre comillas. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir, creo yo, a nivel tecnológico? Lo que va a ocurrir es que en algún minuto ese abogado va a sobrar. Primera cosa, ese abogado va a sobrar porque va a haber un algoritmo de esa entidad comercial, no voy a decir nombres, que va a tener un título ejecutivo perfecto en su mano, de alguien que no le ha pagado sus cuotas, la va a mandar a un algoritmo que está en el piso 3 del edificio corporativo, ese algoritmo va a ingresar los datos del deudor y lo va a subir solito a oficina judicial virtual. 10.000, 20.000, 30.000 casos de un viaje lo va a resolver ese algoritmo y lo va a subir todo. Ahora, con un juez. Y ahí pasa lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir? Muy probablemente, a fin de achicar, ¿no es cierto?, la carga de los jueces, vamos a tener un juez que no es un juez de carne y hueso. Va a ser también un algoritmo que va a evacuar derechamente las resoluciones que correspondan, desde proveer la demanda, remitir esto a un receptor de turno del tribunal, todo mucho más rápido, e ir resolviendo estas causas masivas que van ralentizando todo el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia, para que sea real, tiene que ser rápido. Y te das cuenta que todas estas causas masivas implican un volumen enorme que impide que se practique la justicia en casos tan dolorosos como, por ejemplo, puede ser una terminación de un contrato de arriendo, el pago de honorarios profesionales, en fin, causas civiles de más de alto conocimiento, incluso sumario, que se ven detenidas por esta enorme y brutal cantidad de casos por deuda, ¿no? Eso yo creo que son los próximos pasos más prontos, tal vez. Excelente. Y una última pregunta para ir cerrando nuestra conversación. Cuéntenos. ¿Qué información hubiera sido muy relevante para ti en el inicio de tu carrera, pero que aprendiste solamente después de muchos años? Esa pregunta es notable. Esa pregunta es muy buena.
Sinceramente, lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran es que en verdad la memoria no lo es todo. Quienes nos gusta comprender las cosas, más allá de un simple código, aprendemos que lo más relevante en el ejercicio profesional es el criterio jurídico. Y de verdad, sabiendo que esto lo van a escuchar alumnos tuyos y otras personas, sobre todo los alumnos, también el mejor mensaje que yo les puedo dejar es que desconfíen profundamente de los profesores que son memoriones, porque esas personas lo único que buscan es intentar meter a la fuerza conocimiento y no crear raciocinio, que son lo más relevante en la vida profesional. El profesional que comprende la lógica de las normas, sobre todo para quienes vieron como un símil, la película Matrix, hay un determinado minuto en que uno empieza a ver todo como si uno fuera el elegido. Obviamente esto es una metáfora, es una metáfora, pero uno empieza a comprender, ¿no es cierto?, que el fenómeno jurídico es mucho más potente que una simple memorización de las cosas y un simple estancamiento de los códigos, ¿no?, en la memoria de uno. Me recuerdo perfectamente que en la semana de los exámenes uno tenía un examen de civil, luego el otro de procesal, colocar el cassette de civil, play, repetir, luego play, el de procesal, en fin. Pocos profesores incentivaron el criterio jurídico y es una cuestión que se va incentivando con la lectura, con la escritura, con el ánimo de aprender, con los casos prácticos, porque los casos prácticos te aterrizan los conceptos, y creo que eso es una falencia de la enseñanza en Chile, que todavía se le da extremada relevancia al derecho privado enseñado al modo de hace 100 años atrás, y creo que los profesionales del futuro tienen que estar muy llanos a comprender que el raciocinio jurídico se va focalizando, se va mejorando con las cuestiones que te digo, pero además con una litigación constante, oral, saber expresar ideas, saber convencer, y en fin, eso te va desarrollando el criterio jurídico a niveles que en verdad la universidad ni siquiera se sospechaba desarrollar en un profesional. Y es una falencia de la enseñanza jurídica en Chile. Eso, Rodrigo. Sebastián, todo lo que es bueno dura muy poco. Esta conversación Sí. estaba muy entretenida. Y primero que todo, de nuevo quiero reiterar mis agradecimientos por aceptar la invitación de conversar. Agradezco. Es de una tremenda generosidad poder pasar la experiencia de uno, sabiendo que hoy día con esas herramientas tecnológicas, esa información puede llegar muy lejos, más lejos de lo que podemos imaginar. Y también nos hace perder la dimensión del impacto que esas informaciones pueden tener en la vida profesional y personal de muchas personas. Así que creo que es muy generoso de tu parte compartir tu experiencia. Yo te agradezco enormemente por esa participación. Ha sido increíble. Muchísimas gracias. A ti, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo.